¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video que pretende ser cortito, pero bueno, sé que dije lo mismo en el anterior y fueron 20 minutos. Yo pensé que iban a ser unos segundos, eh, lo que pueda entrar en un short de menos de 3 minutos. Se terminó prolongando un poco en el tiempo. Vieron que me gusta hablar. De hecho, en dicho video hice un fe de ratas porque tenía en la cabeza que había mencionado mal un color y obviamente se perdía la esencia de lo que uno quería decir, pero los amigos que conocen cómo es más o menos la manera de operar, trabajar y pensar de uno, entendieron y ni siquiera comentaron nada. El señor Patricio Garay, bueno, obviamente, ante una fe de ratas, el señor critica. No lo veo mal porque es un error, pero el primero que entra a comentar, te equivocaste en el concepto, o mejor dicho, te equivocaste en el color del cable que vas a utilizar, ya lee inmediatamente que yo me estoy haciendo cargo de que en lugar de decir que voy a hacer una línea para dicho tablero, por ejemplo, eh, azul y roja, y otra marrón y celeste, porque, bueno, para lo que sería los vivos, tenemos cuanto menos tres opciones. Tenemos negro, rojo, marrón, que podría ser R, S y T. Para el neutro, tenemos generalmente celeste o azul. Ha pasado en algunos domicilios, en service que yo he realizado, que, por ejemplo, en instalaciones nuevas, casas a estrenar, departamentos a estrenar, suele haber un toma que nunca utilizan, una luz que generalmente no la prendieron nunca. Bueno, al momento de utilizarla, saltan los diferenciales. Y por ahí salta uno que no tiene nada que ver con el circuito que alimenta o que está con problemas. ¿A qué se debe eso? Es una falla que todos los electricistas conocemos e incluso alguna vez, si no controlamos bien, o sea, todo va a funcionar, pero si no controlamos bien, podemos llegar a mezclar el neutro. ¿Qué pasa cuando se mezclan los neutros y hay más de un diferencial? No les voy a explicar cómo funciona un disyuntor diferencial. Eso ya sería subestimarlos. Pero bueno, para que el amigo Patricio se quede tranquilo, les comento. Cuando se da esa situación de que se mezclan los neutros, o sea, si yo tengo esta línea y utilizo el neutro de esta, el disyuntor interpreta que la tensión, la corriente que está siendo solicitada a trabajo, no es la misma que estaría retornando, porque estaría retornando por el otro neutro. Entonces lo lee como fuga y salta. Me ha pasado en muchos service, como dije, que es un error común de electricistas en obra, que al trabajar con un solo color de neutro, se mezclan en las cajas. Y generalmente pasa, y no lo digo despectivamente, pero cuando dejan cableando al pibito, al ayudante, y se van a otra obra, y así tienen un montón de pibitos trabajando en distintas obras, esos errores pasan. Desarrollan bien los circuitos, pero por ahí mezclan los neutros. Como dije antes, no les voy a explicar cómo funciona un disyuntor diferencial, porque justamente este canal se caracteriza por tener gente que no necesita esos conceptos.
Hice el fe de ratas, obviamente no voy a borrar el video por haberme equivocado, en lugar de decir azul, dije o 2 veces azul o 2 veces celeste. Nada. En esencia, conclusiones, resumiendo, para no irme por las ramas de vuelta. Lo que yo voy a hacer para evitar que se mezclen los neutros en alguna caja octogonal, dado que van a viajar 2 líneas por el mismo caño. Bueno, voy a asignar, no sé, por ejemplo, rojo y azul va a ser una línea. Rojo y azul va a ser una línea. Marrón y celeste va a ser otra. Entonces, evitamos que se nos crucen, que se nos mezclen los neutros. Porque vuelvo a repetir, el que sabe cómo funciona un disyuntor diferencial está esbozando una sonrisa. Pero pasa que, cuando uno genera un consumo, obviamente el disyuntor diferencial espera recibir el mismo retorno a la red. O sea, es un anillo. Cuando eso no pasa, salta, lo interpreta como fuga. Buscando en determinadas bocas, he llegado a encontrar que se cruzan los neutros. Entonces, bueno, para evitar eso, yo trabajo con una línea con celeste y con otra línea en azul. Muchos preguntarán, ¿y si tenés muchos más circuitos? Bueno, va a seguir siendo celeste, pero lo voy a pedir con una línea blanca, una finita línea blanca, una finita línea negra. La cosa es identificar bien qué neutro corresponde a qué vivo. Porque bueno, como les dije, tenemos 3 opciones para trabajar lo que es el vivo, negro, marrón y rojo, pero para el neutro tenemos uno solo. Así que nada, obviamente, como dije, hice la fe de ratas, porque me había quedado en la cabeza que había dicho 2 veces el mismo color, y nada, en el comentario sarcástico donde el señor Patricio Garay intenta hacerme quedar como un idiota, como si eso fuese muy difícil, ¿no? Dije 2 veces o celeste o 2 veces azul. Entonces, claro, no se entendía cuál era la esencia de la idea. Obviamente, que uno arme con un color o que arme con otro no va a evitar dicha situación. Pero uno puede tener un control un poco más, llamémosle exacto. Uno puede estar más controlado en cuanto a lo que es la distribución de las líneas. Así que nada, si hubiese un solo diferencial, no se dan cuenta. No se dan cuenta. Ahora, porque siempre va a retornar al mismo lugar, siempre va a volver al mismo neutro. Pero ante la presencia de 2 o más diferenciales, obviamente hay que identificar bien cada línea para que no pase que cuando prendan la luz del baño, por ejemplo, salte el disyuntor que alimenta el circuito de aires, vamos a decir, por ejemplo. Espero que se haya entendido, espero haber sido claro. Y bueno, nada, se los muestro así por última vez. Vamos a suponer que esto sea una línea. Este es el neutro de este vivo y este es el neutro de este vivo. O sea, estos tienen que seguir juntos hasta que la muerte los separe y estos tienen que seguir juntos hasta que la muerte los separe. Los cruzan, van a saltar los diferenciales. Les mando un saludo, muchachos.